Segunda semana estatal de Ciencia y Tecnología, octubre 2020. Problemas ambientales en México en el siglo XIX. Pérdida de bosques, extinción de especies vegetales y animales, muerte masiva de peces. ¿Te suena familiar? Estos son algunos de los problemas ambientales que vemos en las noticias, en las películas o que discutimos en las pláticas con amigos, quienes a veces creen que es un fenómeno de nuestros tiempos, porque antes todo iba bien. Sin embargo, esto no es así. Por lo menos desde la segunda mitad del siglo XIX, entre 1860 y 1900, un grupo de mexicanos ya había detectado en nuestro país el aumento de pérdida de árboles, de plantas, de mamíferos, aves y peces. Estos hombres de ciencia, que hoy llamaríamos investigadores, alertaban a los pobladores y al gobierno sobre la importancia de tomar acciones para evitar daños a las generaciones futuras, es decir, a nosotros. En 1868, después de más de 50 años de guerra y conflictos en México, los gobiernos y algunos científicos de la época buscaron los caminos para alcanzar el orden y el crecimiento económico del país, por lo que un grupo de intelectuales mexicanos y extranjeros coincidieron en que conocer el funcionamiento de la naturaleza sería la base para el mejoramiento agrícola, comercial y humano, pero sobre todo, ayudaría a mantener el balance del mundo natural. Es decir, ellos estaban de acuerdo con el uso de la naturaleza, pero cuidando de ella para evitar problemas posteriores. De esta manera, 66 intelectuales de diversas profesiones se agruparon para formar la Sociedad Mexicana de Historia Natural, justo en el periodo inicial de la industrialización del país. Los integrantes de la Sociedad Mexicana de Historia Natural tenían diversas profesiones. Había médicos, ingenieros, químicos, zoólogos, botánicos, abogados, historiadores, y el pintor José María Velasco, uno de los paisajistas más famosos del país. Estos intelectuales hacían investigaciones en sus lugares de origen, ya que además de la Ciudad de México, ellos provenían de los estados como San Luis Potosí, Guanajuato, Puebla, Zacatecas, Tabasco, entre otros, sin contar con los integrantes de otros países que se habían quedado a vivir en México. La Sociedad Mexicana de Historia Natural publicó una revista llamada La Naturaleza. El primer número se publicó en el mes de julio de 1869. Precisamente en ese mismo año, pero en noviembre, se editó en Londres Nature, que llegaría a ser una de las publicaciones científicas más importantes en el mundo, hasta la fecha. Entre 1869 y 1914, la revista La Naturaleza publicó 740 artículos sobre historia natural, historia, biografías de científicos mexicanos, estadounidenses y franceses. Entre esos artículos estaban aquellos que mostraban la preocupación por la pérdida de bosques, la extinción de especies de vegetales y animales, así como la muerte masiva de peces. Veamos qué causaban esas inquietudes. Si observamos las obras de José María Velasco y Casimiro Castro sobre la fábrica de textiles, La Hormiga, nos damos cuenta que las instalaciones de la fábrica estaban cerca de fuentes de agua con abundante vegetación. Ambos pintores incluyeron una cascada como referencia del lugar en el que se instalaba esta industria. Cuando se indaga más sobre el tema de la industrialización del país, encontramos que entre 1840 y 1900, además de La Hormiga, se instalaron alrededor de 15 fábricas de textil y producción de papel cerca del río Magdalena, en la Ciudad de México, lo cual promovió que se establecieran centros de población, vías férreas para el transporte, entre otras modificaciones al paisaje, con sus respectivas consecuencias. Por ejemplo, los vecinos del lugar se quejaban de la falta de agua para beber, ya que las fábricas la ocupaban y se las regresaban sucia. La instalación de las vías del ferrocarril como principal medio de transporte también generó cambios en el uso del suelo. Se derribaron zonas arboladas y se modificó el hábitat de los mamíferos, aves y reptiles que huían del lugar. Este fue el caso de la ruta que conectaba la Ciudad de México con el puerto de Veracruz, la cual era de suma importancia para el comercio. Durante 36 años, diversos ingenieros se enfrentaron con problemas económicos, políticos, sociales y topográficos para construir 424 kilómetros de vías de ferrocarril, 39 puentes y 16 túneles de la Ciudad de México al puerto de Veracruz. La cañada del río Metlac fue el obstáculo de la naturaleza más complejo. El camino era de poco más de 67 kilómetros entre los pobladores de Fortín y Esperanza, situados en extremas condiciones topográficas, porque el valle se localiza a una latitud de 275 metros y una profundidad de 115 metros. Por tal motivo, la compañía responsable diseñó un puente con 8 soportes de hierro de 164.6 metros de longitud y 27.74 metros sobre el río.
Este trabajo significó para las élites de la época un reto por el alto costo de la construcción y el trabajo creativo de los ingenieros, de tal manera que al término de la obra la celebraron con la afirmación de la ciencia ha triunfado sobre la grandeza de la naturaleza. En 1874, Gustavo Vaz y E. L. Gallo publicaron una edición de lujo acerca del ferrocarril mexicano. En este trabajo se describe cómo en la zona había diversas especies de árboles frutales, insectos, aves, tigres, leones y pumas. En 1888, un huracán colapsó 3 de los pilares y 27 metros de una viga, pero 11 años después, José María Velasco pintaría este tramo al que llamó Cañada de Metlac. A pesar de que la construcción del ferrocarril de la Ciudad de México a Veracruz transformó grandes extensiones del bosque en la zona, los cambios más relevantes en el paisaje habían ocurrido tiempo antes con la producción de la caña de azúcar y el cultivo de café. El río Metlac comienza a crecer en las faldas del volcán Pico de Orizaba en el actual estado de Veracruz, por lo que las ciudades de Orizaba y Córdoba tenían abundantes recursos hídricos y tierras fértiles para las actividades agrícolas. Desde el siglo XVII, este último poblado fue importante para la producción de caña de azúcar y cultivo de café, por ser un lugar con agua abundante y cercanía a las rutas comerciales, así como a los pobladores nativos y africanos como mano de obra barata. En particular, para el cultivo de caña de azúcar se requería de abundante sol, agua y grandes extensiones de tierra. Los hacendados eliminaron importantes zonas de bosque, que les permitió atender otras demandas. Para el año de 1800, 30 haciendas ocupaban más del 33% de la superficie del bosque tropical, habitado por diferentes especies de flora y fauna, que atendía los requerimientos constantes de madera para la construcción de vivienda, herramientas de labor y leña. La disminución de aves fue otro problema identificado por los integrantes de la Sociedad Mexicana de Historia Natural, en este caso por José Narciso Rovirosa, del estado de Tabasco. Él vio con preocupación que la población de garzas en el sur del país era cada vez menor, y lo atribuyó al comercio de las plumas. Durante el cambio del siglo XIX al XX, la industria de confección de sombreros, sobre todo en países como Francia e Inglaterra, demandaban importantes cantidades de plumas para adornar los sombreros de las mujeres de los sectores económicos altos. Rovirosa, entre 1890 y 1896, propuso al gobierno de Tabasco una ley para protección de aves como la garza blanca. En 1899, Alfonso L. Herrera, también integrante de la Sociedad Mexicana de Historia Natural, propuso a nivel federal una ley para protección de todas las aves, con el argumento de que además del comercio, las creencias y supersticiones de la población, sumadas a la inexperiencia de los cazadores, estaban acabando con búhos, quetzales, colibríes y garzas blancas. Estamos hablando de una preocupación por proteger a los animales presente en México desde hace 121 años. En relación a la muerte repentina de grandes cantidades de peces en el Golfo de México, los integrantes de la Sociedad Mexicana de Historia Natural no encontraron una explicación lógica. Sin embargo, hoy sabemos que una de las posibles causas es el cambio de la temperatura del agua, derivado de fenómenos como el Niño. Como vemos, la pérdida de bosques, la extinción de especies vegetales y animales o la muerte masiva de peces han sido preocupaciones desde hace muchos años, y que la idea de conocer el funcionamiento de la naturaleza para mantener su balance, como lo decían los científicos del siglo XIX, es un camino para disminuir los problemas ambientales que hoy nos aquejan.